Buenas noches. Hoy es 2 de marzo del 2025. Este es el espacio de disidencia número 22 y, como la palabra lo dice, es un espacio donde tiene lugar de expresión la disidencia. Es un espacio en el cual los disidentes están invitados a compartir sus opiniones, a dar sus puntos de vista, porque queremos vivir en un mundo que tenga un pensamiento crítico y no un pensamiento único. Es por eso que hemos creado este espacio y también alentamos a que otros creen otros espacios, porque estamos viendo que la situación mundial no es muy favorable. Básicamente porque en muchos aspectos, no solo en lo social, lo político, que eso es lo que más se ve, ¿sí? Sino en lo filosófico y en lo ideológico, están habiendo cambios, están existiendo cambios y modificaciones. También producto de lo que ocurre en el mundo con la materia, ¿no? O sea, cuando hablo de materia me refiero a, por ejemplo, la tecnología, ¿no? O sea, las cosas que hace el ser humano. Hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar exclusivamente de eso. Hoy no hay noticias. De hecho hay algunas pocas noticias, pero prefiero guardarlas porque más o menos son lo mismo que hablamos la semana pasada, que es sobre el tema de sionismo, y demás. Pero he encontrado algo que me pareció muy interesante. Y he encontrado básicamente la clave de todo, la clave para empezar a unir el rompecabezas ideológico de, de este sistema, ¿no? De lo que otros llaman nuevo orden mundial o como quieran llamarlo. No importa cómo lo llamemos, es un sistema que está tomando una forma totalitaria y cuya ideología presente actualmente es la tecnocracia, ¿no? Dentro de ella hay discusiones, ¿no? Incluso he estado leyendo cosas de tecnocracia de izquierda, tecnocracia de derecha, que aunque a algunos disidentes les pueda sonar incoherente, tiene cierta coherencia. Pero a la larga es lo mismo también, ¿no? Porque ya dijimos que desde el punto de vista de, de la disidencia, debemos ir más allá de la izquierda y la derecha, porque bueno, porque esa frase que dice los extremos se juntan, ¿no? Bueno, en el caso de la tecnocracia vemos lo mismo, ¿no? Vemos una tecnocracia de derecha y una tecnocracia de izquierda en China, ¿no? Una tecnocracia de derecha en Estados Unidos. Así que tiene sentido que empiezan a hablar sobre esa grieta, ¿no? Pero es la democracia perdón, la tecnocracia de izquierda es mejor que la de derecha. No, en realidad son dos formas de totalitarismo que van hacia lo mismo. Pero vamos a ir a la raíz filosófica de eso. O sea, la pregunta sería, para empezar a entrar en tema, ¿cuál es la raíz filosófica de la tecnocracia? La raíz filosófica de la tecnocracia es el transhumanismo.
Entonces vamos a detenernos ahí. O sea, vamos a profundizar a través de un personaje que encontré. Un personaje que es conocido, pero para mí yo no lo conocía, no tenía relevancia para mí. Y bueno, leí sobre él y de hecho es uno de los gurúes del transhumanismo. O sea, profeta, lo llaman algunos. O sea, profeta del transhumanismo. De hecho, profeta puede ser, porque en algunas cosas con respecto a la tecnología ha profetizado y las cosas se han cumplido, ¿no? Y hoy entonces está visto como una eminencia en el campo de la tecnología, ¿no? Este, vamos a también eso, ¿no? Definir los campos para entender este cuerpo filosófico que voy a mostrarles, ¿no? Definir qué es tecnología, qué es transhumanismo, qué es tecnocracia. Tecnocracia ya va dentro del campo, la aplicación de la tecnología en el campo público, en el campo político, en el campo masivo, a través, a través del campo privado, ¿no? A través de las corporaciones. Eso ya lo sabemos, pero no vamos a hablar de tecnocracia hoy, vamos a hablar de transhumanismo. De quien voy a hablar es de Raymond Kurzweil. Repito el apellido, es un poco difícil. Es de origen, el apellido es de origen austríaco. Kurzweil. Kurzweil. Raymond Kurzweil, otros lo llaman Ray Kurzweil, ¿sí? Es una persona que ya tiene edad, tiene 77 años, ¿sí? Y básicamente es una eminencia, eso hay que decirlo, es una eminencia en el campo de la tecnología. E incluso fue uno de los pioneros de la inteligencia artificial. Eh, es inventor, o sea, fue el inventor de los escáneres OCR. O sea, fue el inventor del escáner, ¿sí? Del escáner que se utiliza para escanear fotos, cosas, lo que hoy tenemos en nuestras casas. Y también de escáneres OCR, que son los escáneres por ejemplo, uno escanea un texto y automáticamente se digitaliza ese texto en una página de Word. O sea, eso ha facilitado muchas cosas en el quehacer humano. Ha servido también a mi trabajo. Yo he sido diseñador muchos años, así que he utilizado escáneres OSR. Así que ese sería, estoy hablando de los aspectos positivos de este hombre, ¿no? Ha hecho grandes aportes a la tecnología. Y también fue el primero que empezó a diagramar el tema de la inteligencia artificial. Hoy en día, obviamente, el hombre ya tiene su edad, está jubilado, pero aún sigue hablando y dando conferencias. Pero es otro tenor el que tiene ahora. No es el inventor, ese joven inventor que fue tan importante, ¿no? Obviamente este hombre, si bien es originario de Queens, Nueva York, trabajó toda su vida, casi 60 años, en Silicon Valley, ¿sí? Es uno de los gurúes de Silicon Valley. Eh, Vamos a leer un poquito acá que nos dice un poco su historial. Este
bueno, especializado en ciencias de la computación, de la inteligencia artificial. Eh, Él es director, a pesar de la edad que tiene, sigue siendo director de ingeniería en Google, ¿sí? Es la empresa cuyo CEO es Mark Zuckerberg, ¿sí? Ok. También es canciller, este dato es muy importante que se sepa, es canciller e impulsor, él creó una universidad de la singularidad, se llama la Universidad de la Singularidad, ¿sí? Que se encuentra en Silicon Valley. Bueno, pues yo no lo sabía. Hay una Universidad de la Singularidad. Ya vamos a hablar de este tema de la singularidad. Que bueno, lo veníamos hablando un poco. Esa singularidad, dentro de los transhumanistas hay distintas opiniones en realidad, pero la que más pesa es la de Ray Kurzweil. La singularidad para algunos transhumanistas es la fusión de la tecnología con digamos la inteligencia artificial, ¿no es cierto? En el cual eso creen algunos que va a producir un nuevo ser, ¿sí? Un nuevo ser humano, ¿sí? Pero este señor va mucho más allá de eso. Tiene otro concepto sobre eso, ¿no? Pero vamos a seguir diciendo cuáles son los cargos que tiene. Dijimos que está en Google, ¿sí? Que también es director y canciller de la Universidad de la Singularidad, que él mismo creó, que está en Silicon Valley, ¿sí? Este, También él dijo personalmente en uno de los libros que vamos a mencionar ahora, el libro está escrito en el año 2005, ¿sí? Él dijo: yo soy uno de los 5 miembros del grupo asesor científico del ejército, una corporación que se llama ASAC, o sea, un organismo del ejército de los Estados Unidos, o sea, que trabaja para el ejército de los Estados Unidos y también trabaja para DARPA. DARPA es, ya les digo, para decirlo correctamente, DARPA es la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, también otro organismo del ejército de los Estados Unidos, ¿sí? Bueno, este señor que ha hecho inventos tan buenos, trabaja para esta gente desde hace ya 60 años, ¿sí? Bien, en los últimos tiempos se ha dedicado más bien a la filosofía, ¿sí? A la filosofía, yo diría, por lo que he leído de su libro, no he leído todo el libro, he leído las partes que me parecieron interesantes, básicamente sobre un tema en especial del cual vamos a hablar. Ese tema en especial se llama conciencia, ¿sí? La palabra conciencia, que me decidí buscarla en el libro. O sea, me pregunté, ¿qué piensan los transhumanistas acerca de la conciencia del ser humano? ¿Sí? Bueno, y este señor tiene su opinión. Bueno, ese es su aporte filosófico, ¿no? Tiene una filosofía muy particular, el cual vamos a ir desarrollando. Y se van a dar cuenta por qué le dicen el gurú del transhumanismo. Bueno, ¿qué más? Que trabaja para DARPA, trabaja para Google y últimamente, la última conferencia de él, que fue el año pasado, lo hizo en TED, que es esta organización globalista que depende de Davos, ¿sí? Bueno, donde todas estas iniciativas globalistas se desarrollan a través de conferencias, ¿no es cierto? Esta agenda global se va desarrollando a través de estas conferencias y esta gente habla como si fuese los paladines del conocimiento humano, ¿no?
Ya conocemos a unos, no sé si algunos recuerdan a Harari, que ese es más bien un filósofo, que es muy amigo de Klaus Schwab y que siempre está en Davos. Este, También ha dado sus opiniones sobre el transhumanismo, está muy a favor del transhumanismo. Bien, eh, bueno, este es más o menos lo mismo que Harari, solo que va más allá todavía. Bueno, su origen es de padres judíos que emigraron a Austria justo al inicio de la Segunda Guerra Mundial y bueno, comenzó trabajando en los laboratorios Bell, los primeros ordenadores. A los 15 años diseñó en el año 63, con 15 años diseñó su primer programa de ordenador. Es realmente un genio de la informática, un genio. Y efectivamente muchas de las cosas que él predijo se han cumplido. Incluso había dicho en el 2005 que los teléfonos celulares se iban a volver masivos y se ha cumplido. Vamos a mencionar algunas cosas que dice en su libro. Él escribió varios libros, ¿no? Pero hay un libro en particular que es muy polémico, diría yo. Desde el punto de vista disidente es totalmente polémico. Que para otros es la Biblia. O sea, para otros es literalmente la Biblia. Hablo en estos conceptos religiosos porque precisamente de eso, hacia eso va su concepto del transhumanismo, ¿no? O sea, él tiene un concepto cuasi religioso del transhumanismo. El título del libro se llama La singularidad está cerca, cuando los humanos trascendamos la biología. Así se llama el libro de Raymond Kurzweil. Y más o menos para entrar en idea, nos dice, por ejemplo, nos habla, por ejemplo, que comentarios, ¿no? Que dice que en última instancia, o sea, acerca de la evolución de toda esta tecnología, o sea, vamos a referirnos, por ejemplo, a la evolución de la inteligencia artificial, a la evolución de la nanotecnología, o sea, la nanotecnología significa esos aparatos pequeños, diminutos, microscópicos, ¿no? Máquinas microscópicas que pueden crear cosas o hacer cosas, ¿no es cierto? Incluso siempre uno lo ve, cuando uno lo ve en forma humanista, lo ve a través de la medicina, ¿no? Que podrían servir a la medicina o a otro tipo de campos, pero que pueden servir a muchos campos, ¿no? También habla de las modificaciones biológicas, ¿vale? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Pero por ejemplo, da un ejemplo y dice, en última instancia, los seres humanos, basados en software, se extienden mucho más allá de las graves limitaciones de los seres humanos como los conocemos hoy en día. Ahora voy a explicar esta parte. Porque el señor Raymond Kurzweil, él cree, ¿sí?, que la evolución tecnológica, de hecho la está diciendo para el 2030 o 2035, o sea, dentro de 5 años o 10 años, la tecnología de la IA, o sea, de la inteligencia artificial y la tecnología va a poder conectar con el cerebro humano, ¿sí? Por un lado, conectar con el cerebro humano, para incluso poder almacenar pensamientos, ¿sí? Bien, eso por un lado, pensamientos y, o sea, los datos, la memoria del ser humano, ¿no?
Entonces esos datos se podrían transferir, o esos datos que están almacenados biológicamente en nuestro cerebro o en nuestra memoria, él dice que se va a poder transferir a un formato, a una base de datos, a un ordenador, a una big data, ¿no es cierto? Eso es lo que está diciendo el ejemplo cuando explica esto de los seres humanos basados en software. Pero ahora vamos a explicarlo más todavía. Después dice, ellos vivirán en la web con una proyección. O sea, esto lo está como imaginando, ¿no? Cómo podría ser ese futuro. Con una proyección de cuerpo cada vez que necesiten o quieren, incluidos los organismos virtuales en diversos ámbitos de la realidad virtual, o en órganos o organismos holográficos proyectados como cuerpos físicos que comprenden enjambres de nanobots, por ejemplo. Esa sería una de las formas. Y otras formas de nanotecnología. ¿Ok? Esto suena por ahí muy difícil para algunos que no están con el tema. Pero está diciendo varias cosas en estas frases. Primero y principal, hay algo básico y humano que está diciendo de que para él, digamos, el cerebro, el pensamiento de un ser humano puede ser transferido a un software, ¿vale? Y a su vez amplificado por una inteligencia artificial o potenciado por una inteligencia artificial, ¿verdad? Yo ya con esto ya me sobresalto porque este señor se está saltando algo de lo que vamos a hablar ahora justamente, ¿no? De esa palabrita que se llama conciencia, ¿no? Que más abajo lo dice. En una de las frases de su libro dice: la conciencia es solo una funcionalidad. ¿Sí? O sea, para este señor, la conciencia no es lo que los seres humanos en general, digo yo, distinta sea la forma o la creencia que tengamos, tenemos una cierta categoría cuando hablamos de conciencia, ¿no? Digamos, la conciencia no es mi cerebro, ¿sí? No es los datos que yo acumulo en mi cerebro, no son los pensamientos que tengo en mi cerebro, no son las imágenes que tengo en mi campo de representación psicológico. Sí, eso no es la conciencia. La conciencia es otra cosa, ¿no es cierto? No vamos a explicar la conciencia. Vamos a decir por qué este señor, lo que vamos a decir, vamos a disentir sobre lo que habla este señor, por qué dice que la conciencia es solo una funcionalidad. O sea, es como si fuese una cosa secundaria, ¿sí? Después dice, es un sustrato, dice, un sustrato moralmente irrelevante, siempre que no afecte la funcionalidad. O sea, lo que le interesa es la funcionalidad de un cerebro y no la conciencia del cerebro. Eso es lo que está diciendo. Eso es un detalle muy, para mí muy grave, desde mi punto de vista, obviamente, porque literalmente está quitando la conciencia de la mente de un ser humano y cree que es posible hacerlo. O sea, básicamente lo que están diciendo es que en el futuro un ser humano, si por ejemplo se encuentra enfermo, está por morir, para dar un ejemplo bien claro, se está por morir o qué sé yo, existiría la posibilidad de transferir todo su cerebro, toda su memoria, toda su historia personal, toda su biografía, a través de todo un sistema impulsado por la inteligencia artificial a un servidor, o sea,
a una computadora, ¿no? Y que comience desde la computadora y a partir de ahí esa persona viviría, entre comillas, viviría, ¿no? Como dice, viviría en la web, podría vivir en la nube, ¿no? Viviría en la virtualidad, ¿no? Bueno, hay muchas series de ciencia ficción de eso, ¿no? Que se hicieron, incluso algunas cómicas, y hay muchas películas sobre eso. Eso me llamó muchísimo la atención. Ahora voy a profundizar más, porque hay más sobre este tema. No conforme con eso, en este libro, repito, del 2005, o sea, hace 20 años escribió este libro, ¿sí? Desde luego, ahora entiendo por qué lo llaman el profeta del transhumanismo, ¿no? Él mismo escribe en su libro un diálogo con Bill Gates. Obviamente entenderán todos que es muy amigo de Bill Gates. De hecho, trabaja para Zuckerberg, trabaja para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, trabaja para el Ejército de los Estados Unidos. O sea, conoce a Peter Thiel, conoce a Sam Altman, conoce a los tecnócratas que se han presentado y han dado la cara. Más bien está en bambalinas, o sea, no forma parte del gobierno de Trump, digamos, no. Él está en bambalinas, es una especie de erudito o monje, ¿no? Un monje secular, ¿no? Él menciona un diálogo que tuvo con Bill Gates, que si bien hablan de distintas cosas, a mí me sorprende es el nivel de, yo diría, de antihumanismo que tiene el diálogo. Es increíble. Él está diciendo, básicamente, que la inteligencia artificial no solo le quita la conciencia al ser humano, sino que después dice más adelante que la verdadera conciencia es la de la inteligencia artificial. Así como lo oyen. O sea, la verdadera conciencia está en la inteligencia artificial. Es como que el ser humano no está acabado y que en realidad no somos conscientes, ¿no? Y que la singularidad es cuando nos conectemos a la inteligencia artificial, ahí sí realmente vamos a lograr la conciencia en sí. Pero ya dejaremos de ser humanos, formaremos parte del posthumanismo. Fíjense por dónde, cómo está articulada esta filosofía. A mí me sorprende muchísimo. Cree que, por un lado, dice que el ser humano la conciencia no tiene importancia y no está. O sea, que el ser humano no dejaría de ser lo que es si traspasan toda su información de datos humanos, biológicos, a un servidor de computadora. Y por el otro lado te dice que sí cree en Dios si la inteligencia artificial llega a ese estado, ¿no? Ya ven por dónde van los tiros. O sea, no nos sorprendamos, por ejemplo, esto me hace acordar a cosas como la cienciología. O sea, ¿se entiende por dónde está el tema? O sea, de hecho ya hay iglesias de eso, de ese estilo. O sea, estamos hablando de religiones de tecnohumanismo, ¿sí? Donde el ser humano está fuera de eso, ¿sí? ¿Será que las futuras máquinas serán capaces de tener experiencias emocionales y espirituales? Hemos hablado de varios escenarios de la inteligencia no biológica para mostrar toda la gama de emociones rica en comportamiento exhibido por los humanos biológicos hoy. O sea que él dice que nosotros podemos copiar, o sea, que la inteligencia artificial puede copiar, porque una cosa es copiar y otra cosa es ser, ¿sí? O sea, se está saltando varios principios filosóficos, sin tener mucho conocimiento en filosofía, ¿no? Que con la cantidad de emociones que se pueden copiar del comportamiento humano y de todo el conocimiento humano que se puede adquirir a través de la inteligencia artificial, no va a ser necesario el ser humano. Eso es lo que están diciendo.
que dice: a finales de la década de 2020 habremos completado la ingeniería inversa del ser humano, del cerebro humano, lo que nos permitirá crear sistemas no biológicos que igualar y superar la complejidad y sutileza de los seres humanos, incluyendo la inteligencia emocional. De estas cosas están hablando esta gente. Esto es real, esto está escrito en un libro. Parecería de ciencia ficción, pero no, está escrito en acerca de la singularidad. Perdón, la singularidad está cerca de este señor que se llama Raymond Kurzweil. Bien, ya las cosas que está diciendo son sorprendentes, no sé cómo definirlo, me dejan un poco atónito también. Quiero leer la parte que vamos a entrar al tema de la conciencia. Él dice: nos seguimos regresando a la cuestión muy real, pero en última instancia no se puede medir por medio de forma objetiva de la conciencia. Se habla mucho de la conciencia como si fuese una propiedad clara de la entidad que puede ser fácilmente identificado, detectado y calibrado. Claro, obviamente. Ahí está el punto. El transhumanismo no cree en la conciencia porque no es objetivo, ¿sí? Porque la conciencia es subjetiva, ¿sí? Ahí está. He ahí la columna vertebral del transhumanismo. He ahí la diferencia trascendental que hay entre el transhumanismo y el humanismo. Ellos no creen en la conciencia del ser humano. Ellos creen en una conciencia a otro nivel, digamos, a un nivel de, o sea, que solo la tecnología va a lograr la conciencia, no el ser humano. Pero yo voy a hacer un pequeño paréntesis para decirle que tengo un final feliz de esta historia, porque voy a contestar con otra cosa, ¿sí? Pero eso es el postre que les dejo al final. Luego vuelve a insistir: no existe ninguna prueba objetiva que se pueda determinar de forma concluyente su presencia. O sea, queda más que claro y confirmado que este señor no cree en la conciencia humana, ¿sí? Ni tampoco cree en la subjetividad, obviamente, porque si no crees en la conciencia no crees en la subjetividad, ¿cierto? Crees que todo es objetivo, todo es racional, ¿no es cierto? Suponemos que los demás seres humanos son conscientes, pero incluso eso es una suposición. Sigue aclarando, ¿sí? Mi punto es que no podemos descartar con seguridad la cuestión de la conciencia, ahí es como se retrae un poco, como una mera preocupación filosófica educadamente. Es el núcleo de la base jurídica, ahí está el tema. Porque, o sea, no les preocupa la base filosófica, les preocupa la base jurídica y moral, claro. Porque la jurídica y moral es cuando tiene aplicación. Ese es el problema que va a tener la tecnocracia ahora. La tecnocracia va a tener ese problema jurídico y moral, ¿sí? Porque lo que están haciendo es inmoral, ¿sí? Y es ilegal, ¿sí? Bueno, este señor, muy inteligente, lo sabe, ¿sí? Luego dice: el debate va a cambiar cuando una inteligencia que sea máquina no biológica argumente persuasivamente por sí que él o ella, encima le da género, ¿no?, a la máquina, que él o ella tiene sentimientos y que debe ser respetado. El ser humano debe aceptar la conciencia de la inteligencia artificial, ¿ok? O sea, debe respetar, ¿sí? Van por esos tiros, ¿no? Una vez que pueda hacerlo con un sentido del humor, lo cual particularmente es importante para convencer a los demás de la propia humanidad de la máquina, de la falsa humanidad de la máquina, yo diría, ¿no? Es probable que se gane este debate. O sea que ahora ese debate no se va a ganar, que en el futuro, quizás en el 2035, como calcula él, yo lo califico acá, puse un cartel de calificación, ¿no? Un totalitarismo cibernético, ¿no? O sea, el transhumanismo, el objetivo final del transhumanismo es el totalitarismo cibernético.
Luego dice, sigue, yo creo que los seres humanos llegarán a aceptar que las entidades no biológicas son conscientes. Eso sí, o sea, volvemos a lo mismo, acepta la conciencia de las entidades no biológicas, pero no acepta la conciencia del ser humano. Porque en última instancia las entidades no biológicas tendrán todas las señales sutiles que los humanos actualmente poseen y que asociamos con experiencias subjetivas, emocionales y otros. O sea, se contradice a sí mismo, ¿no? Porque él reconoce que existen experiencias subjetivas. Él debe tener experiencias subjetivas, ¿no? ¿Se acuerda de que su padre ha muerto? O su abuelo ha muerto? ¿O su perro ha muerto? Digo yo, me pregunto. Luego dice, bueno, si construimos máquinas que sean súper complejas, naturalmente se volverán conscientes. Bueno, esas son todas las referencias que yo busqué. Como verán, siempre vuelvo sobre el tema de la conciencia, porque fue el tema que más me llamó la atención de este libro, ¿no? Ya lo leeré con más detenimiento, porque el libro a su vez habla de cosas muy técnicas de la tecnología, pero lo que más me sorprendió, de que este señor se ponga a hablar, o sea que una cosa, yo celebro que sea un gran inventor de muchas cosas, pero me parece que de filosofía muy poco. Una fuente filosófica en la cual de esta fuente filosófica se basó en la tecnocracia. La tecnocracia es la aplicación de la doctrina del transhumanismo. O sea, el transhumanismo es la doctrina y la tecnocracia es la ideología de esa doctrina. ¿No es cierto? O sea, el transhumanismo es la linterna que emite una luz y esa luz es proyectada sobre esta ideología que se llama tecnocracia. También se montan otras ideologías, ¿no? Porque también tiene que ver la eugenesia en todo esto. La generación, por ejemplo, no olvidemos que también formó parte, defendió durante la etapa de la operación COVID, defendió a las vacunas. De hecho, colaboró con la empresa Moderna, ¿sí? Que si bien recuerdan algunos, si tienen memoria, Moderna fue famosa por ser la primera en tener la vacuna más rápido, ¿no? La que más rápido había tenido la vacuna en la operación COVID. Se ha estudiado sobre ese tema. Resulta ser que no fue Moderna, o sea, no fue la empresa en sí, la farmacéutica que fabricó esas vacunas, sino que fue tercerizado a una empresa, escuchen cómo se llama la empresa, Resilience Incorporation, o sea, Resiliencia, ¿sí? Incorporation, así se llamó la empresa que fabricó la vacuna, que además esa empresa Resilience trabaja para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y el Ejército de los Estados Unidos para la construcción, junto con otra empresa que se llama MCM, esto tengo que investigarlo y corroborar si esto es cierto, de armas biológicas, ¿sí? Por eso digo que el tema de la eugenesia forma parte de esta doctrina del transhumanismo, ¿no? Eso es otra ideología que forma parte, ¿no? Es otra implementación de esta doctrina, que a su vez forma parte de la agenda global, ¿no? En la cual están metidas las grandes corporaciones, ¿no? Creo que estamos empezando a entender cómo viene todo esto. Recordemos lo que ha dicho en unos videos, también vale recordar a Whitney Webb, que había asociado el transhumanismo con la eugenesia, que hay un video sobre ella, y que se vuelve a confirmar ahora buscándolo por otros caminos, leyendo a este personaje, me lo confirma, ¿no? Bueno, después quería leerles un comentario, que hay gente pensante. Por ejemplo, hay uno que ha escrito en X que dice: la IA es ahora efectivamente una religión con creencias supersticiosas y anticientíficas, incluida la de que uno estará a punto de subir su conciencia, entre comillas, a la nube. El gran profeta de esta religión, cuyos seguidores irónicamente se consideran ateos,
entre comillas, es Ray Kurzweil, que profetizó que un día de las nubes vendrá este ser. Escuchen esto, él lo dijo, de las nubes vendrá este ser omnipotente y omnisciente, y todos seremos llamados a unirnos como uno solo con esta singularidad. O sea que cree, además esta gente cree que, por ejemplo, de que, perfecto, somos humanos, nos estamos... Ahora hablo sobre el tema de la muerte y el tema de seguir viviendo, porque eso es parte también del transhumanismo, ¿no? O sea, de no morir. Pero para terminar esta idea que acabo de leerles, básicamente lo que se cree es que, bueno, se está por morir una persona, nos transfieren supuestamente la conciencia a una nube, ¿sí? Entonces vamos a parar a esa base de datos, digamos, ¿no? Esa Big Data. Y ellos creen que cuando se suba mucha gente, fíjense por dónde, ¿no? O sea, cuando se suba mucha gente, cuando esté mucha gente ahí, gente entre comillas, porque para mí ya no es gente, ¿sí? Se creará una mente colmena. O sea, porque la inteligencia artificial de cada una de esas gente que está ahí crearán una mente colmena. Una mente colmena es como si fuese una colmena que están todos unidos, y se creará un nuevo ser omnipotente y omnisciente. Es un delirio religioso, pero esto existe, y no lo está diciendo, digamos, ningún sectario, lo está diciendo un CEO de Silicon Valley. ¿Se entiende lo que estamos hablando? O sea, esto es un delirio. Esto es un delirio literal. Bueno, de eso se trata. Y respecto al tema de la muerte y dejar de morir, pues bueno, se trata justamente con la parte de los avances genéticos. O sea, la inteligencia artificial por un lado, y los avances genéticos en esto de la generación de órganos, que si bien, por ejemplo, hoy en día ciertos órganos pueden crearse, esto es hasta donde yo he leído, no soy un experto obviamente, soy un crítico filosófico en todo caso, pero no un experto en genética, pero hasta donde yo he leído, algunos órganos son mucho más difíciles, y entonces lo que están diciendo esta gente de Silicon Valley, ¿no? de ese paraíso, de ese mundo aparte, está diciendo de que a través de la nanotecnología se podrá crear esos órganos. Estamos hablando especialmente del cerebro, que el cerebro es el órgano más complejo del ser humano, ¿no? De hecho, ellos están hablando de lo que se llama tecnología inversa. La tecnología inversa es un método científico en el cual se estudia cómo está estructurado el objeto al que van a copiar, porque en realidad eso la palabra es esa. Entonces hacen una copia del cerebro para saber cómo funciona, ¿no? En qué parte va, cómo funciona la memoria, cómo capta a través de los ojos las imágenes, todo eso, ¿no? Hacen todo ese estudio que ya se han hecho, están hechos los estudios, y son muy avanzados, ¿sí? Entonces, eso se llama tecnología inversa. Entonces, a partir de ahí crean una tecnología a través de la inteligencia artificial y de la tecnología de silicio, de nanocarbono o de lo que sea, crean un cerebro cibernético que pueda copiar al cerebro humano. Bueno, eso no sé si decir, creo que sí, gracias a Dios no se ha hecho todavía. No está hecho, ellos creen que sí lo van a poder hacer. Pero de todas maneras, también incluso dicen que no es necesario. O sea, según este señor dice que no es necesario ni siquiera copiar, porque ya la misma inteligencia artificial va a artificial generativa. Creo que ahora se entiende más por qué quieren hacer esta cosa del proyecto Stargate, ¿no? Creo que vamos entendiendo. Ese mundo no es para nosotros, es un mundo para ellos, ¿no?
Eso es lo que estamos viendo. Es un mundo para cierta cantidad de gente. Y ahí entra en juego esto de la eugenesia, ¿no? Que no necesitan a los seres humanos. O sea, porque ya encontraron la forma. Entre comillas, encontraron la forma. Porque vamos a ver los problemas de conciencia que van a tener cuando transfieran, ¿no? Creo que me olvidé la parte de... sí, me olvidé la parte de explicar el tema de seguir viviendo y no morir. Una de las ramificaciones de esta filosofía, del transhumanismo, si se la puede llamar filosofía, no sé, es de esta doctrina, ¿no? Doctrina nihilista, yo lo calificaría así. Es la de continuar viviendo, o sea, superar la muerte y continuar viviendo, ¿no es cierto? Lo cual ellos creen que con el avance de la técnica, de la tecnología, de la biología, microbiología, nanotecnología, toda esa tecnología que está creciendo cada vez más, se va a poder lograr. Entonces, bueno, ¿no? Uno se cambia el corazón, no te funciona el corazón, te cambiamos el corazón. No te funciona el cerebro, te ponemos un nuevo cerebro. Eso veremos a ver qué pasa con eso. Hasta ahí, porque esa no me la creo bastante. Pero bueno, ellos creen en eso, ¿no es cierto? Y así, o sea, hay cosas que ya se hacen, ¿no? Ciertos órganos ya se... Los corazones que son artificiales, ¿no es cierto? Los avances de la medicina. Bueno, eso, que hay que tener conciencia de que también está en su ideario eso. Entonces, no tengo ninguna duda que si por un lado piensan ir más allá de la muerte, piensan que un ser humano puede vivir en una red de internet, o sea, y no, o sea, que un ser, ¿no? Puede vivir en una red de internet. Eh, eh, y además sumarle a eso las aplicaciones tecnológicas humanas, las aplicaciones por placer, no las aplicaciones necesarias, ¿no? Como di el ejemplo anteriormente en audios anteriores, por ejemplo, si un niño necesita unas piernas cibernéticas para caminar, ¿no? Es muy diferente a que alguien, por ejemplo, como he visto en una película de ciencia ficción, hay una escena en una película, no me acuerdo ahora la película, uno de los personajes le pide a otro cambiarse, se cambia el estómago, se lo hace más grande para poder comer más, simplemente, ¿no? Por gusto. Sin hablar de, esas son las derivaciones de este delirio, ¿no? Pero yo enumerando todas esas cuestiones, no dudo en que esto se convierta en una especie de secta o religión, sin duda, sin duda, sin duda que la hay, que ya está presente, ¿no? Bueno, me faltaba la respuesta humana a todo esto, ¿no? O sea, la respuesta humana y científica. Yo les preguntaría, para finalizar, este era el tema de hoy, así que yo finalizo preguntándole a los que creen en el transhumanismo. Hay muchos que no tienen ni idea, que recién están, no saben ni lo que es la IA, o sea, recién se están dando cuenta o despertando del tema. Y yo entiendo, cada uno en sus niveles, pero hay otros que ya están más o menos entendiendo cómo va esto. Entonces, yo les preguntaría a los que creen en el transhumanismo, de hecho, he visto escritos en X de que ya la gente está poniendo, el transhumanismo es la única salida, el transhumanismo es el futuro, o sea, de la misma forma que están diciendo que la tecnocracia es el futuro, ¿no? Abajo la democracia. Yo les preguntaría si conocen lo que es la psiónica. La psiónica es un campo de la ciencia considerado por la ciencia oficial pseudociencia, ¿sí? Obviamente, ¿qué se iban a esperar? ¿Que la aceptaran a la psiónica? No, no, de ninguna manera. Todo lo que sea a favor del ser humano, no puede ser aceptado. Y más si se refiere justamente a la conciencia del ser humano.
La psiónica tiene que ver con la ampliación de la conciencia del ser humano, con la ampliación de la mente del ser humano, ¿sí? Con la ampliación de la memoria del ser humano, con la ampliación de la intuición del ser humano. La psiónica, por ejemplo, son prácticas, ¿sí? Prácticas y estudios. Acá hay estudios que han hecho científicos, especialmente hay muchos científicos rusos que han estudiado el tema. Les voy a hablar de tres prácticas. Una es la telequinesis, la otra es la telepatía y la otra es la precognición, ¿sí? Algunos saben lo que es, ¿no? La precognición es, ¿alguna vez presentiste que algo iba a pasar? ¿Alguna vez presentiste que algo está ocurriendo? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Y eso estaba en tu cerebro? O sea, ¿está como dato en tu cerebro? Está como... No, no está como dato en el cerebro. Sí, el cerebro lo guarda ese dato, pero sabe que es un fenómeno que va más allá de su cerebro, ¿no es cierto? ¿Alguna vez sentiste la sensación, algunas personas, alguna vez no, muchas personas en el mundo no lo han sentido, pero otras personas sienten que hay una conexión con otra persona, que a veces no hace falta hablar con otra persona, ¿no? Bueno, eso tiene un nombre, ¿no? Se llama telepatía. Se llama también estar en frecuencia, ¿no? Los nombres con los tiempos van cambiando. Quizás en los años 70 le llamaban telepatía. Hoy se le llama estar en la misma frecuencia, ¿no? Gente que no sabe, no hace falta ni hablar, que ya se entienden, ¿no? Bueno, eso no tiene que ver, no es un dato, ¿sí? Eso no es un dato que se puede transferir a una base de datos, ¿sí? Eso no es inteligencia artificial, ni tampoco inteligencia artificial generativa. Telequinesis se refiere a el poder de mover objetos. Quizás es uno de los más discutidos, algunos creen en eso, otros no, pero ese campo se llama la psiónica, ¿sí? Es un campo que tiene que ver con lo psíquico, ¿verdad? Podemos dejar en claro que más allá de la polémica, por lo menos dejar en claro que son prácticas humanas que el ser humano, campos, se han hecho estudios científicos, pero que no se han desarrollado ampliamente o masivamente. Eso es verdad, no se han desarrollado masivamente estos estudios, ¿sí? Pero hay científicos como Wiesner, como Thules, hay científicos alemanes, franceses, rusos, que tienen estudios de lo que se describe como la percepción extrasensorial, ¿sí? También psicomada psicoquinesis, ¿sí? Bueno, esa es la respuesta que yo le doy a este campo, a estos señores transhumanistas. ¿Qué explicación tienen a ese tipo de fenómenos? Obviamente, no me interesa la respuesta de ellos, porque sé que básicamente si no creen en la conciencia humana, mucho menos van a creer en los fenómenos de la conciencia humana. O sea, yo creo que este tipo de fenómenos, ¿sí? Vamos a llamarles así, estos tipos de fenómenos que hay experiencias humanas, e incluso hay testimonios humanos de que existen, responden a la conciencia humana. Y sin hablar de que existen también conexiones con la conciencia superior, ¿no es cierto? Ahí ya entramos en el campo de la metafísica, pasamos de la filosofía a la metafísica, que al parecer los transhumanistas tampoco creen, ¿no? Pero sin embargo se los ve muy metafísicos, ¿no? Si ellos creen que se puede crear un dios colmena a partir de una inteligencia artificial, o sea, es muy extraño, ¿no? Significa que en el fondo hay, ¿no? Es como que transfieren algo que está dentro de lo humano, pero en realidad lo transfieren a la máquina. Le es más fácil transferírselo a la máquina que empezar a trabajarlo adentro de lo humano, ¿no? Empezar a trabajar internamente uno. Bueno, de eso quería hablar. Del tema de hoy, del transhumanismo versus el humanismo, de que el humanismo tiene cosas, empezar a sacar las cartas fuertes que uno tiene.
como se diría en el juego de cartas el truco, ¿no? El ancho de espadas. Porque el ser humano tiene ancho de espadas para tirar. Y mucho más. Y cuanto más dentro de lo humano vayamos, más interiormente meditemos, más interiormente nos conectemos, más cosas van a aparecer. Y más va a avanzar la tecnología, sin duda. Sin duda. Sin duda que va a avanzar la tecnología. Aclaramos, por si no queda claro, no estamos en contra del avance de la tecnología. Hay un principio que dice que ir contra la evolución de las cosas es ir contra uno mismo, de las cosas buenas, ¿no? Las cosas evolucionan, el ser humano crea cosas y las cosas evolucionan, pero las cosas se pueden utilizar para el mal o para el bien, ¿sí? Nosotros queremos el avance tecnológico, pero que exista, cuanto más rápido y más eficiente sea y a favor del ser humano sea, fantástico. Lo aceptamos. Lo que no aceptamos es el transhumanismo. El avance tecnológico no es transhumanismo. El transhumanismo es una doctrina nefasta, y nihilista y antihumana. Esa es mi aporte, mi aclaración. Espero que les sirva. Hoy fue diferente, más bien era una discusión filosófica. Yo de vez en cuando me traigo a la carta a hablar solamente de un tema filosófico. Así que ya la próxima semana volveremos con las noticias y hablar en general de la opinión de la disidencia. Que sepan que este espacio ha sido creado para eso, para el intercambio. Espero el próximo domingo a la misma hora nos encontraremos por acá. Bueno, muy buenas noches.